Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestra clase de clausura. Hoy terminamos este curso de cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Y bueno, pues es nuestra clase número 14 y se titula Vivir una vida de oración. Para poner este tiempo en las manos de Dios, para dar inicio, vamos a pedirle a nuestra hermana Mary Castro que nos haga favor de dirigirnos en oración para comenzar nuestra clase. Adelante. Amén. Gracias, bendito Señor, porque una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre de la gloria, para escuchar nuevamente tu palabra, Señor. Haz que esa palabra haga rema en nuestro corazón, Padre. Dale palabras de sabiduría, Señor. A la hermana Rosy, Padre Santo, trae discernimiento a cada uno de nosotros, Padre Santo, y que traigan una palabra revelada a tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Bendecimos cada nación aquí representada, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a comenzar con la presentación de nuestra clase. Ahí está nuestra presentación. Así se llama, Vivir una vida de oración. Vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase. El objetivo es aprender que la oración ferviente de un hijo de Dios tiene mucho poder. Y como introducción yo quiero platicarles la historia de una mujer sola. Buenas noches. Que estaba pasando una situación económica muy difícil, ¿verdad? Y que estaba pues muy pobremente vestida. Su rostro reflejaba una inmensa tristeza. Y entró en una tienda pues de abarrotes, una tienda para comprar artículos para comer, y se acercó al dueño de la tienda y de forma muy humilde y hasta temerosa le preguntó si podría darle algunas cosas a crédito. Le dijo: señor, ¿usted cree que me podría fiar un poquito de alimentos para llevar yo hoy a mi hogar? Pues su esposo lamentablemente había fallecido y pues no había quien le ayudara. Tenía 7 niños y necesitaba urgentemente darles de comer. El dueño de la tienda, muy alterado, muy airado, le gritó y le pidió que abandonara en ese mismo instante la tienda. Viendo la necesidad que estaba pasando su familia, la mujer insistió: por favor, señor, se lo pagaré en cuanto yo pueda, se lo prometo. El dueño le dijo que no podía darle crédito y que se fuera de su tienda. Cerca del mostrador se encontraba otro cliente, quien escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer. El cliente se acercó y le dijo al tendero, al dueño de la tienda: señor, yo me voy a hacer cargo de lo que la mujer necesite para su familia, así que hágame favor de darle vida. Entonces el dueño, hasta molesto y de una forma muy áspera, muy tosca, preguntó a la mujer: me imagino que ha de traer una lista de lo que necesita, ¿verdad? Y la mujer le dijo: sí, señor, sí la traigo. ¿Está bien? Démela. Póngamela de este lado de la balanza y yo le voy a dar solamente lo que sea suficiente para que la balanza se equilibre. Imagínense, hermanos, qué cosa le estaba diciendo. Por mucho que fuera una lista muy grande, pues cuánto podía pesar ese papel, y pues con lo poco que le pusiera, pues la balanza se iba a desequilibrar, y entonces pues prácticamente le estaba diciendo que no le iba a dar nada. Entonces le dijo la mujer, pues titubeando por un momento y viendo cómo el hombre se burlaba de ella, pero sin perder la fe buscó un pedacito de papel en su cartera y escribió rápidamente algo y lo puso en la balanza, mientras la observaba el dueño de la tienda. De repente los ojos del dueño se quedaron pero sí súper abiertos y sorprendidos, y también el del cliente que estaba ahí, que iba a ser la persona que iba a pagar, se quedó
asombrado cuando la balanza se fue hasta lo más bajo. Así como si hubiera pesado puro plomo, plum, la balanza se fue, pero sí, hasta muy abajo, y así se quedó. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza y de mala gana, le dijo: no lo puedo creer. El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles del otro lado de la balanza, pero la balanza no se movía. Le ponía unos kilos de azúcar, la balanza no se movía, kilos de huevo, kilos de arroz, de aceite, pan, y la balanza seguía con el papelito hasta el fondo y lo demás cual si no pesara nada. Entonces el dueño, sin dejar de mirar la balanza, se sorprendió y se quedó con gran disgusto, y finalmente los comestibles de la balanza se los entregó a la señora y abrió el pedazo de papel y miró con mucho asombro. ¿Y qué creen que era aquello? No era una lista del súper, no era una lista de comestibles lo que la persona traía, sino era una oración que decía: amado Padre, tú conoces mis necesidades, tú sabes lo que hace falta en mi casa, y yo voy a dejar esto en tus manos. El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí en silencio. La mujer les agradeció al cliente que le iba a pagar y al tendero, y les dijo: Dios les bendiga, y abandonó la tienda. Cuando el cliente preguntó cuánto era el importe por tan gran cantidad de productos que se había llevado la mujer, el dueño de la tienda, con lágrimas en los ojos, les dijo: no hay necesidad de que me paguen, porque solo Dios sabe cuánto pesa una oración. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados sorprendentes. La clave es orar con fe. Y así es como empezamos nuestra clase, Vivir una vida de oración. Vamos a leer nuestro pasaje de estudio, que lo encontramos en Santiago 5, versículos del 13 al 19. Les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano su Biblia, y si alguien tiene a la mano este versículo, también se encuentra en el material del alumno, que me haga favor de leerlo. Santiago 5, 13 al 19. ¿Está bien, hermana? Sí, por favor. Dice Santiago 5 del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Al 19. Al 19. Sí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por el ungiéndole con aceites en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Hasta ahí, hermana. Hay también el 20, por favor. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Muchas gracias, Sandrita. Bueno, este pasaje lo vamos a estudiar en 2 bloques. Nuestro primer bloque se titula La oración eficaz del justo puede mucho, y es Santiago 5, 13 al 18. Entonces lo voy a leer yo, nada más para tener en cuenta hasta dónde vamos a llegar. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, la oración es un arma muy poderosa y es útil para todo momento en nuestra vida. Orar es un acto de fe, donde nosotros vamos más allá de lo que ven nuestros sentidos, de lo que podemos percibir, más allá de lo que ven nuestros ojos, más allá de lo que podemos tocar. En ese momento nosotros damos un paso hacia adelante y nuestra inteligencia, vamos en contra de lo que dice nuestra inteligencia humana, para volcar nuestra alma en Dios y esperar que Él haga aquellas cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Y el punto máximo llega cuando Dios contesta nuestras oraciones. Es entonces cuando nos llenamos de humildad y pequeñez al saber que el Dios Altísimo, el que hizo los cielos y la tierra solo con el poder de su palabra, inclina su oído hacia nosotros y se conmueve y nos da respuesta. ¿Puede haber algo más grande? Y aún tenemos un valor agregado si la oración se realiza en comunidad, entre los hermanos, en un ambiente de testimonio. Entonces Dios se goza de esta unidad y está entre nosotros. El apóstol Santiago nos hace ver, permítanme, ahora sí, el apóstol Santiago nos hace ver estas cosas al hacer las siguientes preguntas. Siempre están en plural. ¿Por qué? Porque le está hablando no solamente a una persona, sino le está hablando al cuerpo de Cristo en general. ¿Está alguno entre vosotros? Ahí vemos cómo está en plural. ¿Afligido? ¿Está alguno enfermo? Nuevamente, entre vosotros. Hermanos, actualmente podemos conectarnos, como ahorita, mediante las redes digitales, a cualquier parte del mundo. El problema es cuando queremos sustituir el servicio dominical, que debe de ser congregacional, que debe de ser entre los hermanos. Y queremos a veces sustituir eso participando de un culto a distancia, pero ese no es el diseño original de Dios. La vida congregacional es muy importante para nosotros. El ser parte del cuerpo de Cristo nos reditúa mucho espiritualmente, ya que nos estimula al amor y a la vida cristiana. Recordemos lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Si alguien me hace favor de leerlo, está en su pantalla. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Nadie? Está en la pantalla, ¿eh? Amén. Gracias. Está bien, hermano. No, las damas primero. Muchas gracias. Hebreos 10 del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias, Berna. Hermanos, cuando nos pasan tantas cosas y vivimos un largo periodo de sufrimientos, de agonía, de caídas, de problemas, es muy frecuente que experimentemos el desánimo y a veces hasta la frustración. Ese desánimo puede hacernos quitar nuestra mirada de nuestro Dios y fijarnos en nosotros mismos y tratar en nuestras fuerzas de huir de esa aflicción. Ahora imaginemos la situación que vivían estos hermanos por causa de Cristo.
ya lo hemos comentado, que sufrían pobreza, persecución, incertidumbre, el exilio, el repudio, situaciones difíciles por las cuales estaban probablemente desanimados. Pero mira, en medio de semejante situación, ¿qué consejo más lindo es el que les da el apóstol Santiago? Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Hay un refrán del dominio popular que dice: una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. Santiago sabía perfectamente bien esto. Por eso aconseja que cuando alguno está afligido, debe orar. Y si está alegre, cantar salmos. Las oraciones y los cánticos, productos directos en la vida, son producto directo de la vida en comunidad y sirven para dar una estabilidad en la vida emocional del cristiano. Fíjense qué importante es esto que Dios nos está hablando para estos momentos difíciles que de verdad nos tambalean, nos desequilibran, pues Dios nos está dando, nos está reorientando para que nosotros sigamos en el buen camino. Si tenemos tristeza, la oración; si tenemos alegría, la alabanza; si estamos enfermos, cobijarnos con nuestra congregación. Fíjense, hermanos, dice: si alguno está afligido, esta palabra en el original es kakopateo. Está en griego, es la palabra número 2553 en el diccionario Strong y significa experimentar una dificultad dolorosa. Fíjense, que parece ser un revés, pero que en realidad no lo es. Fíjense la importancia de esta palabra. Es una dificultad, es algo que nos impacta, que nos hiere, que nos duele, y que nosotros podemos decir: no, hombre, este es un conflicto del cual, yo creo que no voy a poder salir. Sin embargo, en el final de la palabra significa que nos parece así, que es un revés, pero que en realidad no es así. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todo revés, toda tristeza, toda situación difícil que pasa el cristiano tiene un propósito. Nada escapa de la mano de Dios. Nuestro Redentor está vivo y está en su trono. Y estas dificultades, hermanos, si tú estás pasando por una situación muy difícil que te genera incertidumbre, que no sabes ni cómo le vas a hacer para salir de ahí, que te está llevando a un lugar donde tú no querías estar, sábete que esto tampoco escapa de la mano de Dios y que Él está ahí para ti, para brindarte amor, para brindarte su cobijo, su abrazo, para llenarte de fortaleza en este tiempo de dificultad. Como veíamos en el consejo que veíamos para la aflicción, es la oración. Esta palabra en el original es prosexumai. Proseusomai. Está en griego, es la palabra 4336 de Strong, y propiamente, fíjense el significado de esta palabra, es intercambiar deseos. Eso significa orar, intercambiar deseos. Es decir, que literalmente es actuar con el Señor nuestro Dios para intercambiar esos deseos de nosotros, eso que nosotros queremos, por lo que Dios quiere para nosotros. A la medida que Él imparte fe para fortalecernos. Imagínense qué maravilla. En el momento que nosotros levantamos nuestras manos hacia el cielo, oramos a nuestro Señor y le ponemos lo que nosotros quisiéramos: sanidad, situación financiera, sea lo que sea, que tú le dices: Señor, por favor, ayúdame, yo quiero hacer esto, por favor, ayúdame. En ese momento nosotros le entregamos esa petición y Dios nos sustituye ese deseo por lo mejor para nosotros, y más aún en ese momento Él nos imparte una medida adicional de fe para fortalecernos.
Fíjense, hermanos, cómo en este estudio de palabras aprendemos que en medio de la adversidad, de un tiempo doloroso, nuestro Señor nos da más fe, nos fortalece y nos muestra el camino correcto por el cual debemos andar y que siempre va a tener un propósito para nuestra vida. Y así como el afligido debe orar, el que está alegre debe cantar alabanzas. La palabra traducida como cantar alabanzas es sayó. Está en griego, es la palabra 5567 y significa originalmente, significaba rasgar una arpa, o sea, generar un acorde musical en una arpa. Y más tarde se cambió ese significado a cantar alabanzas a Dios con o sin instrumentos. El apóstol Pablo recomendaba cantar alabanzas con el espíritu y también con el entendimiento. Vamos a 1 Corintios 14, versículo 15, por favor, si alguien lo busca y me hace favor de leerlo. 1 Corintios 14, 15, y alguien más que me haga favor de buscar Efesios 5, 19 y 20, por favor. Hermana, tengo Corintios. Gracias, Andrita. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gracias, hermanita. Aquí, fíjense la importancia del tiempo de la alabanza, del tiempo que le damos a nuestro Señor, el honor que Él merece a través de cantar, sí, con el espíritu, pero no nada más así como si fuéramos autómatas. También deben de estar involucradas ahí nuestras capacidades intelectuales para que todo nuestro entendimiento esté en la sintonía de lo que nosotros le estamos diciendo al Señor. En Efesios 5, 19 y 20 encontramos otra recomendación. Esta recomendación fue orar en el espíritu y en el entendimiento. Cantar en el espíritu y en el entendimiento. En Efesios encontramos otra recomendación. Si alguien tiene Efesios 5, 19 y 20, por favor que lo lea. Amén. Gracias, hermano Roberto. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano, gracias. Aquí vemos cantando y alabando con el corazón y con acción de gracias. Pues se fijan, hermanos, no dice, agradece si te sientes bien feliz por el resultado de lo que pediste. O tal vez si todo en tu entorno, bueno, en tu casa las cosas van bien, tu negocio, bueno, tienes cantidad de dinero, bueno, tu salud inmejorable, tus hijos una cosa que están sujetos increíble. No dice así, no dice así. La alabanza es por todo y en todo momento. Y en el contexto de este pasaje que estamos leyendo, es en situaciones muy difíciles, en situaciones muy adversas, en esos momentos que todo se ve oscuro. Vamos a leer Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16, si alguien la tiene. Y también vamos a leer 2 Corintios 11, 29. Colosenses 3:16. ¿No? ¿Nadie la tiene a la mano? Segunda de Corintios, ¿qué dijo, hermana? 2 Corintios 11, 29. Bueno, voy a darle lectura a Colosenses 3:16. Ay, gracias, hermano Simón. La palabra de Cristo, no, perdón. Sí. Es eso. La palabra de Cristo, no veo bien ya. ¿Lo tiene ahí? Sí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esta exhortación el apóstol Pablo, que nos hace el apóstol Pablo, es también para la alabanza. Fíjense, hermanos, en los versículos 14 y 15 de Santiago 5 leemos: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El sentido comunitario de la salud y la enfermedad era muy alto en las congregaciones judías de la época que estamos estudiando. Cuando algún miembro de la comunidad de fe se enfermaba, era como si todos se enfermaran. Vamos a leer 2 de Corintios 11, 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Gracias, hermanita Sandy. Fíjense, hermanos, lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente para que entendamos un poco mejor el sentido de este versículo. Dice: ¿quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda en enojo? Aquí vemos el alto sentido de pertenencia que tenían aquellas comunidades. La pregunta es, ¿será lo mismo el día de hoy? Tristemente no. Sobre todo si hablamos de las macroiglesias, de esas iglesias que se ostentan diciendo, nosotros somos 1500 congregantes. Pues cada uno de nosotros debe entender que en ese tipo de lugares el cuidado se ve reducido, sobre todo si son lugares que tienen miles de congregantes y un solo pastor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos corresponde? Bueno, a nosotros nos corresponde estar al pendiente de nuestros hermanos, por lo menos los que se sientan cerquita. De que si dicen, hay que orar por el hermano fulanito que está enfermo, orar por él. Ver la manera de acercarse al hermano, ya sea por vía telefónica, por las redes sociales, presencialmente, y envolverlo, cobijarlo, saber las necesidades que está pasando el hermano, porque somos un cuerpo. Y cuando uno está acostadito en una cama de hospital, es tan bonito sentir esas oraciones que están haciendo nuestros hermanos por nosotros. Son un bálsamo, son algo que vivifica, que nos llena de fuerza, que nos da un empujoncito en ese tiempo. Y no nada más es en el área de la salud, también sucede el hermano en el hospital, pero las necesidades en sus casas son grandes. Nosotros también podemos hacer eso, acercarnos, preguntar cuáles son las necesidades primordiales y ver de qué manera podemos suplir, aunque sea un poquitito de esas necesidades. Nuestro versículo dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra la palabra ungir en el original es aleipo, está en griego, es la palabra número 218 de Strong y significa frotar o untar el cuerpo con aceite de oliva. Y es un término comúnmente utilizado para ungir. Esa unción traía curación, alivio y también servía de sinónimo, fíjense qué bonito, de alegría. Así es como debemos interpretar este versículo. Como parte del cuidado que como cuerpo de Cristo debemos de tener con nuestros hermanos enfermos al orar por ellos, cubrir sus necesidades y procurar su alivio y también su alegría. Fíjense qué bonito, esa palabra unción, yo la entendía así, solamente como untar el aceite. Pero ahorita ya estamos viendo que no nada más es eso, que también es procurar el bienestar general de la persona que sufre y proporcionarle alegría. Visitar a los enfermos era una práctica muy común entre los judíos y a nosotros el propio Señor Jesús nos dice que ayudar a un enfermo es ayudarlo a él. Vamos a leer Mateo 25,
versículos 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40. Y también vamos a leer Lucas 10, 34. Mateo 25, 35 al 40 y Lucas 10, 34. Amén. Gracias, hermano. Dice así, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muchas gracias, hermano. Los ancianos son representativos de la iglesia y por eso deben de ser llamados a ministrar al enfermo. La función de estos ancianos es representar a la iglesia justamente y que su oración por el enfermo sea también representativa de la oración de todo el cuerpo de Cristo orando por él. Ellos no oran en nombre propio, ni lo hacen porque el anciano tenga un poder sobrenatural especial, sino porque ellos lo hacen en nombre de toda la congregación. Por eso ungen al enfermo con aceite en el nombre del Señor y oran por él. La expresión orar por el enfermo ha tenido una serie de malas interpretaciones, pero en el estudio de palabras nos da la respuesta correcta. Fíjense, por en el original es epi y se traduce como en, también como a y también como sobre, pero en este caso en particular está como una forma en la cual la acción del verbo cae propiamente sobre la persona que requiere un beneficio. O sea que no es que tenga que literalmente sobre el enfermo se ore o por el enfermo, sino que esa oración, la forma en la que estamos clamando a Dios por la sanidad de ese hermano, eso caiga directamente sobre él, para que de ese modo se pueda obtener el beneficio deseado. De manera que no es que oren, así como decimos, directamente sobre él, sino para que él reciba el beneficio de la sanidad por medio de la oración, respetando la voluntad de nuestro Señor. Vamos a leer Lucas. Bueno, vamos a tener a la mano Lucas 10:34. Fíjense, hermanos, el aceite de oliva era uno de los remedios más comunes de la antigüedad. Lo usaban ya fuere ingerido o untado como un ingrediente medicinal. Se aplicaba en hinchazones, en heridas, en dolores superficiales. Era un elemento que era infaltable en los remedios de la época. Vamos a leer Lucas 10:34, por favor. Amén, después, gracias. Y después Marcos 6:13. Adelante, hermano Marcos. Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Gracias, hermano. Aquí podemos apreciar ese uso como antiséptico, como algo que limita y quita la infección de una herida. Entonces aquí vemos el uso antiséptico del aceite de oliva y vamos a ver otro uso medicinal. Vamos a Marcos 6:13, por favor. Si alguien lo tiene, que nos apoye con Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Gracias, hermano. Por lo que este pasaje en su contexto original nos está diciendo es que cuando un cristiano está enfermo, debe llamar a los ancianos o a los representantes oficiales de la iglesia para que oren por él y además debe de tomar las
formas medicinales que le sean administradas, y ambas cosas deben de ser hechas en el nombre del Señor, ya que finalmente el que sana es Dios, conforme a su voluntad y en el tiempo que Él lo determina. Entonces, así ambas cosas deben de ir de la mano. La oración y la unción y el apoyo medicinal. Vamos a, por favor, a Lucas 22:42. Vamos a ver el verdadero sentido cristiano de hacer algo en el nombre del Señor, porque ahí decía que oraran, que lo ungieran, pero que lo hicieran en el nombre del Señor. Entonces, aquí vamos a ver que es nuestro deber hacerlo así, pero respetando la soberanía de nuestro Señor, su voluntad, que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Y el ejemplo máximo lo puso nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:42. Si alguien me hace favor de leerlo, también está en su pantalla. Lucas 22:42. Amén. Gracias. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Berna. Como vemos, aún nuestro Señor Jesús, a lo largo de toda su vida, Él estuvo sometido a la voluntad del Padre, pero particularmente en esta oración del Monte de los Olivos, se sometió a la voluntad de Dios en su oración, aun que la respuesta era dura, era muy difícil. De igual manera, nosotros ponemos la salud del enfermo en sus manos y nos sometemos a su voluntad. Nuestro bloque de estudio dice en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En el original, la palabra traducida como ofensa es amartia. Está en griego, es la palabra 266 del diccionario Strong y significa pecado, falta, fracaso en un sentido ético, o sea que hicimos algo completamente equivocado, algo erróneo. Esta palabra se utiliza para describir en sí algo que se hace mal, y es por ello que se recomienda que si hiciste algo mal en contra de un hermano, vayas con él y le confieses lo que has hecho. Vamos a Mateo 5, 23 y 24, por favor. Mateo 5, 23 y 24, y después vamos a leer Lucas 17, 3 y 4. Mateo 5, 23 y 24 y Lucas 17, 3 y 4, por favor. Amén, hermana. Gracias, Sandrita. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas gracias, hermanita. Aquí vemos la exhortación a confesar nuestras fallas a nuestros hermanos y proceder a la reconciliación. Vamos ahora a Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Amén, hermana. Gracias. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Gracias, hermana. Hermanos, aquí vemos cómo el hermano vuelve
y confiesa su arrepentimiento para ser perdonado. Es importante conocer el contexto de este pasaje para poder entender lo que vemos aquí es que uno confiesa directamente a la persona que ofendió, porque sabemos que en la religión tradicional se confiesa ante un sacerdote. Este pasaje no está diciendo que es ante un sacerdote, está diciendo que es directamente con la persona en la cual pues tuvimos esa falla, ese error, cometimos ese pecado. A esa persona es a la que tenemos que ir con arrepentimiento y buscando su perdón, pero es directamente con la persona agraviada. Leemos en esta porción escritural que la oración eficaz del justo puede mucho, pero la pregunta es, ¿quién es el justo? Como sabemos, es toda persona que ha sido justificada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por ello se esfuerza por evitar las fallas y demuestra su fe por sus obras, como lo hemos estudiado anteriormente. De manera, hermanos, que no debemos acostumbrarnos a cometer faltas contra los hermanos y después decir, ay, pues ya se le pasará. Híjole, qué pena, pues sí la regué, ¿verdad? Pero ay, pues ya hay que agarre consuelito. Pues no. Por el contrario, debemos reconocer primeramente que hemos pecado contra nuestro hermano y buscar su perdón y ejercitarnos en la humildad. Algo bien difícil, pero pues eso es lo que nos está mandando este pasaje de estudio. Nuestro bloque continúa diciendo en los versículos 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a leer este pasaje al que está haciéndonos referencia el apóstol Santiago. Vamos a Primera de Reyes 17, 1 al 4. Si alguien me hace favor de leerlo, es Primera de Reyes 17, 1 al 4, por favor. Primera de Reyes 17, 4. Amén. Gracias, Andy. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Gracias, hermano. Jehová, el Dios vivo de Israel, ha decretado que no vuelva a llover ni haya rocío durante años, excepto por orden de la palabra de Elías. Todo esto porque ellos estaban haciendo lo malo al apostatar su fe e irse a la adoración del falso dios Baal, quien era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Es por ello que Dios disciplina a su pueblo a través de la sequía, y ese tiempo duraría 3 años y 6 meses. Y como vemos, Dios envía a un siervo fiel, a Elías, a dar el mensaje al rey Acab, el 7º rey de Israel, quien estaba casado con Jezabel, hija de Ed-Baal, quien era una mujer de gran influencia con el rey. Era ambiciosa y era idólatra, y fomentó el culto a Baal y a Astoret en el pueblo de Dios. Es por ello que nuestro amado Padre ordena a Elías ocultarse en los tiempos de hambre y sequía y lo sustenta a través de los cuervos. Hermanos, no era fácil la tarea de Elías. Ir a dar semejante sentencia
a una persona sin temor de Dios que había perseguido a los profetas de Dios y los había matado. ¿Tendríamos nosotros el mismo valor? ¿Arriesgaríamos nuestras vidas en obediencia a Dios? Fortalezcamos nuestra fe y seamos creyentes de convicciones firmes. Voy a pedirle ahora, por favor, a alguno de nosotros que lea Primera de Reyes 18, 41 al 46. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Amén, sierva. Gracias, hermano. Primera de Reyes 18, 41, 46. 41 al 46. Dice: Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro entre rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 44. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Hasta cuándo? Hasta 46 ya. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y en la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muchísimas gracias, hermano Marcos. Hermanos, como hemos venido estudiando, la oración de una persona justa, de una persona que disfruta de la obediencia a Dios, tiene fuerza y produce resultados. Y el profeta Elías, como hombre, no era diferente de nosotros. Él tenía los mismos sentimientos, enfermedades, las mismas fallas, las mismas necesidades, los mismos temores inclusive. Sin embargo, nuestro Padre contestó a sus oraciones y Él no va a ser menos para nosotros, sus siervos, al suplicarle algo que está en armonía con su voluntad. Así también Dios se goza de bendecir a quienes le buscan con amor y con humildad y con intención de someterse y de obedecer su voluntad. Vamos a nuestro segundo bloque de estudio, que se titula Si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Es Santiago 5, versículos 19 al 20, lo voy a leer para ustedes y dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, nosotros también podemos esperar que Dios nos utilice para corregir a los que están debilitados por la aflicción o que por alguna razón se han apartado de los caminos del Señor. Les podemos ayudar a una relación de confianza con Dios, a que la vuelvan a entablar, a que la fortalezcan, ¿verdad? Antes de que el pecado sirva de estorbo delante de Dios. Nuestro versículo dice: si alguno es extraviado de la verdad, la palabra utilizada como extraviado en el original es planao. Está en griego, es la palabra 4905 del diccionario Strong y
significa propiamente descarriarse, perder el rumbo, desviarse de la senda correcta. Y fíjense esta última, vagar hacia el error. O sea que ahí vamos a estar y vamos a permanecer vagando en ese error. Me llama mucho la atención como a veces nosotros nos vamos deslizando poco a poco, casi imperceptiblemente, nos vamos alejando de los caminos del Señor. Y a poquito ya estamos vagando en actividades bastante desagradables a los ojos de Dios y somos engañados fácilmente por nuestro adversario o por nuestra propia carne. Es por ello que en la epístola de Hebreos encontramos la misma exhortación. Vamos a Hebreos 12, 13. Y lo voy a leer para ustedes. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí vemos cómo cada uno debe de permanecer en el camino de Dios y con los ojos puestos en Jesús. Y aún más, debemos ayudar a nuestros hermanos a permanecer en la senda del Señor, ya que si un hermano se pierde, debilita la congregación y puede hacer que los demás se pierdan. La expresión, y si alguno le hiciere volver, gracias. Y si alguno le hiciere volver, en esta expresión la palabra volver en el original es epistrefo. Está en griego, es la palabra 1994 y significa regresar al amor y a la obediencia a Dios. Así tendrá su salvación y el perdón de sus pecados por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora quiero dedicar un tiempo para quienes tenemos un ministerio, que estamos frente a un grupo. Ciertamente la salvación es personal y el crecimiento espiritual lo es también, pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ahora sí vamos a Ezequiel 3, 16 al 21. Si alguien me hace favor de leer Ezequiel 3, 16 al 21, por favor. Alguien que lo tenga ahí a la mano. Ya estamos por terminar. Ezequiel 3, 16 al 21. Amén, hermana. Ay, gracias, hermano Roberto. Dice así, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal, camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gracias, hermano Roberto. Hermanos, es bien difícil muchas veces acercarnos a los hermanos cuando nos damos cuenta que se están alejando de los caminos de la verdad. Pero es importante tener un tiempo con ellos y ser ante todo compasivos y amorosos, respetando su individualidad y mostrándoles el rostro de Cristo, pues el Señor espera eso de nosotros,
y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La recomendación es que antes de ir a visitar al hermano, estemos tiempo orando por él y le pidamos al Señor que Él nos haga saber el momento propicio, que lo ponga delante de nosotros para que podamos acceder al hermano y hacerlo volver de ese mal camino. En este estudio que hemos llevado estas 14 clases, nos hace un énfasis muy grande de que aún en tiempos de dificultad, nuestro amoroso Señor está cuidando de nosotros. Y que de esa misma manera debemos de cuidar nosotros también a nuestros hermanos. Reflexionemos en lo que dice Salmos 31, versículos 1 al 3. En ti, oh Jehová, he confiado. No sé yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hermanos, qué cosa tan hermosa es ver que nuestro bendito Dios está así, siempre dispuesto para nosotros, que cuando doblamos nuestras rodillas, que cuando alzamos nuestros ojos al cielo, Él, por su misericordia, por su infinito amor, inclina su oído y entonces nos escucha y nos hace saber qué es lo mejor para nosotros. Intercambia nuestros deseos por su bendita voluntad, por su perfecta voluntad, y está ahí para nosotros. Qué privilegio más grande, qué regalo más bonito nos da el Señor al permitirnos acceder al trono de su gracia así libremente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues de esta manera, hermanos, concluimos nuestra última clase de este curso. Yo les agradezco mucho todas sus atenciones que han tenido para con su servidora durante este tiempo. También agradezco al Ministerio 5E este privilegio que me ha dado al llamarme para este curso. Y también le agradezco al equipo que siempre está conmigo, mi hija Anelis, que es quien se ocupa de toda la multimedia y también de las redes. Vamos a continuar con nuestro tiempo de interacción, el tiempo de las preguntas del alumno, y vamos a iniciar con nuestra pregunta número 1, que dice: en situaciones de aflicción, ¿qué es lo más común que haces? Así, cuando nos llega el problema, cuando nos sentimos acorralados, cuando nos sentimos así asustados, ¿qué es lo primero que haces? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Sierva, Hermano Marcos. yo quiero compartir uno que estoy viviendo en este momento. Adelante. Mi madre está hospitalizada, me ha dicho grave. En el hospital, tiene 96 años. Ahorita me acaban de llamar. De que mañana va a morir. Hermano. Y no sé. Entonces todavía tengo que orar según lo que dice la palabra de Dios. Estoy todavía confundido, aunque como persona debo orar, porque dice la palabra que yo debo orar cuando sí que estoy en estos casos. Orar por el alma de ella, sobre todo porque ella fue cristiana, digamos, no fue cristiana, fue católica, y hace como 3, 4 años que ya ella me desconoció. No sabía quién era. Así es. Pero siempre oraba por ella, siempre estaba orando por ella. Y ya pues, la edad también. Sí, Ahora claro. último, hace unas 2 semanas le dio un derrame, ya no pudo levantarse. Ahorita dicen que mañana posiblemente ya muera y tengo que viajar, tengo que correr mañana. Hermano, pues a mí me gustaría que en este momento oráramos todos por usted y
y pues que el Dios lo fortalezca por esta situación bien difícil. Este tiempo que va a pasar usted es un tiempo bastante duro, pero quiero que sepa que va a contar con las oraciones de sus hermanos, que lo amamos, que hemos aprendido a quererle en este tiempo que lo hemos conocido, que va usted a estar presente en nuestras oraciones y que lo cobijamos con amor. Gracias. Y que pues es una bendición bien grande que el Señor le haya conservado a su mamita 96 años. Sí. Qué gozo que haya estado con usted Y tanto. casualmente yo el mes pasado estuve allá y estuve con ella, tuvimos, o sea, y como ella de igual no me conocía, pero ella decía, el gordito me decía a mí, el gordito, el viejito me decía a mí. Yo me gozaba con ella y yo siempre con mi hermana, pues ella la cuidaba y yo como vivo a muchos kilómetros de distancia. Yo vivo en Guayaquil y ella vive en la provincia de Loja. Y tengo buenos recuerdos también de ella. Pues, Ya, pues, hermano, mire, a veces como doctores nosotros decimos, ¿verdad? Tiene tanto tiempo. A la verdad, el dueño de la vida es el Señor. amén. Pero si así fuera, yo quiero dejarle a usted en el corazón que su mamita va a estar con nuestro Señor. Amén. Y que ella va a estar en un lugar hermoso. Y también quiero dejarle en el corazón que nuestro Señor nos ama con amor de padre y madre. Amén. Entonces, Él va a llenar su corazón en todo y lo va a fortalecer. Entonces, me gustaría que oráramos en este momento por el hermano Marcos y si alguien nos gusta dirigir en oración. Amén. ¿Cuál es el Gracias, motivo? hermano. Madre, va a morir mañana ya. Le dieron 3 semanas, pero ya Ah, se ok, adelantó. ok. Vamos a Bueno, orar. puedo comenzar si Amén. quieren. Sí, mire, va a empezar el hermano Simón, después el hermano Jairo y termina nuestro hermano Roberto. ¿Sale? ¿Podría comenzar primero yo? Va. Está bien. Sí, Entonces gracias. empieza usted primero, hermano Marcos. Señor, aquí estoy, Señor, a tus pies. Como tú me conoces, Señor, no soy perfecto, Padre. Pero esta noticia, Señor, me dio, Señor, en mi corazón, Padre. Yo sé, Señor, que en tus manos te la pusimos, Señor. Tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor, de nuestras almas, nuestro corazón, Señor. Yo sé que tú eres misericordioso, Padre Santo, Padre Eterno. Que tú la vas a poner en buen sitio, Señor, a mi madre, Padre. Tú conoces a ella, Señor. Tú la conociste, Señor, en vida. Tú la conociste conforme cuando me crió, Señor. Fue enérgica, Señor. Yo lo sé. Por eso soy una persona recta y correcta, Señor, junto a mis hermanos, Padre. Ella formó nuestra familia, Señor. Ha formado, Señor, ese legado, Señor, de hijos, nietos, bisnietos y toda la familia, Señor, que hay detrás de ella, Padre. Señor, gracias te doy, Señor, por todo. Yo sé que como humano, Señor, me siento débil, me siento triste, Señor. Pero tú vas a fortalecerme, Señor. Amén. Yo sé que tú, Señor amado, eres el que vas a hacer todas las cosas que de hoy en adelante vamos a tener con ella, Señor. Gracias te doy, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Simón. Amén. Amado Padre, Príncipe de paz, Rey de gloria, hoy estamos aquí, Señor, reunidos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor. Primeramente para darte gracias, Señor, al permitirnos estar reunidos todos
como hermanos de la fe, Señor. Permíteme, amado Padre, Señor, expresar estas palabras en función, Señor, de un acto que siempre ha nacido con nosotros, Señor. Sabemos que a través del pecado que cometió el hombre en el Edén, Señor, tenemos una sentencia de muerte. Pero más allá de eso, Señor, conocemos que tú tienes siempre la potestad y la voluntad con cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te pido en este momento, Señor, como dice tu palabra, como lo dice Jesús en Juan 8:25, yo soy la resurrección, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo creo en esto, Señor. La muerte, aunque es dolorosa en el sentido emocional, siempre nos deja, Señor, una gratificación porque no morirá para siempre, Señor. Todo aquel que muere, todo aquel hermano en la fe, Señor, que muere físicamente, Señor, vive en Cristo Jesús, porque le ha creído, ha vivido en esta vida creyéndole, Señor. Y todo el que cree en Cristo Jesús vivirá nuevamente, Señor. Yo te pido, Padre hermoso, que tú le des esa fortaleza, Señor, al hermano Marco, al pastor Marco, Señor. Porque más allá de que seamos cristianos y entendemos el sentido de la muerte, Señor, siempre tenemos que reconocer que somos humanos y que tenemos carne y hueso y sobre todo la parte emocional que nos lleva, que nos afecta, Señor. Pero tú eres nuestra fortaleza, Señor, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fidelidad, tú eres el que nos puedes hacer, Señor, calmar todo ese sentimiento, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, en tu glorificación, Señor, en base a ese afecto, en base a ese acto, Señor, que puedas fortalecer, darle consolación, darle esa fortaleza al hermano Marco para que pueda entender que estamos siempre presentes en ti y que es un acto que es simbólico para nosotros como seres humanos, pero que tú te glorificas en cada uno de nosotros, Señor. Dale esa fortaleza, síguelo, Señor, dándole sabiduría y entendimiento al pastor Marco para que siga llevando ese mensaje a cada uno, Señor. El pastor Marco ha demostrado, Señor, ser un hijo tuyo, cabal, como lo dijo, recto en tu palabra, en tu proceder, a caminar en rectitud y en santidad, Señor, obedeciéndote en todo. Y aquí estamos siempre reunidos, Señor, todos como hermanos, Señor, pidiéndote a ti, Señor, para que seas tú, Señor, guiándolo con tu fuerza, Señor, con la fuerza que solo tú nos puedes dar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermano Jairo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has regalado, Señor. Amén. Señor, en tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3, tú en medio estás, Señor. Mira, Señor, a mi hermano Becerra, Señor, en esos momentos, Señor, ¿qué le está pasando, Señor? Te pido que tú, Señor, le llenes de tranquilidad, Señor, a él, a su familia, Señor. Y principalmente te damos gracias, Señor, por todo ese tiempo que tú le has permitido, Señor, compartir con su madre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendición en ese hogar, en esa familia, Señor. Padre, estamos congregados, Señor, de bastantes partes del mundo, Señor. Y todos en una sola palabra, en un solo corazón, te pido, Señor, de que oremos por este hermano, Señor, de que tú le des bendiciones, Señor. Gracias, Señor, como todas las noches te pido, Señor, por este grupo, Señor. Gracias, Padre bendito. No nos conocemos, tal vez físicamente, pero todos unidos en un solo clamor, Señor. Yo te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Y siento el dolor del hermano, Señor. Gracias te doy por él, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de él, Señor. Papito Dios, yo te alabo, Señor. Te honro, Señor, por las cosas hermosas que tú nos das en esta vida, Señor. Gracias, Señor. Mil y mil gracias por todo lo que tú haces, Señor. Bendito Dios, ponemos en práctica la clase, Señor, de orar unos por otros, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Y todo esto, Señor, te lo dejo
En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermano Roberto. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria. Es un momento difícil, Señor, pero siempre confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú eres el dueño de la vida. Así como nos trajiste, Señor oh Dios, tú también decides qué día nos tenemos que ir contigo, Señor. Sabemos también que tu palabra dice, Señor, que si creemos en ti, oh Dios Todopoderoso, que serás salvo tú y tu casa, decía la palabra, dice la palabra tuya, Señor. Sabemos que la casita de Marcos, Señor, hay muchas personas, Señor, y en este momento, Señor, que es tan difícil, donde toda la familia se va a reunir con él, yo sé, Señor oh Dios, que tú vas a usar a Marquitos, Señor oh Dios, para que esa palabra llegue a todos sus familiares y para que conozcan tu palabra y que sea el momento en que toda la casa llegue a los pies de Jesús, Señor. De alguna otra manera, Señor, sabemos, Señor, que la casa de Marquitos, él siempre ha orado por su familia, Señor. Y tú concedes los anhelos de nuestro corazón, Señor. Lo que nosotros anhelamos siempre, pues es lo mejor para nuestra familia, Señor. Y de una u otra manera, Señor, tu gran misericordia es tan grande que de una u otra manera, Señor, palabra tuvo que haber llegado a ella. Amén. Antes de perder el conocimiento, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Tenemos la fe en ti, Señor oh Dios, que ella conoció la palabra, Señor oh Dios, y conoce la palabra, Señor. Amén. Y sabemos, Señor, lo que dice tu palabra en Filipenses 1:21, Señor. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Lo vamos a ver difícilmente, tal vez de esta manera, Señor, por tu palabra lo dice, tenemos que confiar en tu palabra, Señor. Nada más te pido, Dios Todopoderoso, que le des fuerzas a Marquitos, Señor, oh Dios, y mañana en ese viaje, Señor, que tu Espíritu Santo lo guíe y que cuando él llegue ahí, más bien él sea una bendición para todos y que él aproveche ese momento para que los corazones se abran y lleguen a tus pies. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito Amén. Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, Padre. Gracias porque sabemos que podemos elevar nuestra oración y que tú la escuchas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes una porción adicional de paz para mi hermano, que tú lo vas a fortalecer, que tú lo vas a guiar y que verdaderamente, Señor, todo esto que él va a vivir, no lo va a vivir solo, porque tú estás ahí, porque tu cariño lo arropa, porque tu gozo lo llena, porque tú eres su fortaleza, porque tú vas a estar con él. Gracias, Señor, porque te conocemos. Gracias porque todos estamos aquí y como dice tu palabra, que alguno sufre y yo no sufro. Ciertamente todos nos dolemos con el hermano, pero todos nos gozamos sabiendo que tú vas a orar en él maravilla y que él va a ser una bendición a donde quiera que él llegue. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por el amor con el que te ama, por todo lo que aporta a todas estas clases. Gracias, Señor. Y gracias por la vida de todos mis hermanos que estamos aquí reunidos, porque, Señor, por algo nos reuniste y por algo se dio todo esto. Gracias por tus propósitos puros, nobles, correctos. Bendito seas, Padre, te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a dar continuidad. Gracias, mis hermanitos. Lo amamos, hermano. Y dice, en situaciones de aflicción, ¿qué es lo que más común que hacemos? Bueno, ahorita, ¿verdad? El hermano nos dio la muestra de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Abrigarse con sus hermanos y orar. Pero, ¿qué es lo más común que hacemos? ¿Quién me quiere compartir? Mi hermana. Gracias, hermano. Mi hermana, yo creo que en estos momentos difíciles, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios para que Él nos guíe, Él nos aconseje o buscar una persona que de verdad sea bien espiritual para que nos dé un consejo que sea guiado por el Señor. Amén. Gracias, hermano Jairo. Hermana Sandy. Hermana, yo siempre le pido a Dios, ay Señor, ¿cómo hago? Le digo yo, ¿verdad? ¿Cómo hago en esta situación? Y me agarro de mis dos versículos quizás favoritos, Josué 1:9, que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes y yo estaré contigo donde quiera que vayas, dice el Señor.
Y Filipenses 4:7 que les compartí la vez pasada, vea, que por nada estemos afanosos, porque por más que nosotros queramos hacer en nuestras fuerzas, no nos va a salir si no confiamos en el Señor y dependemos de Él. Así es. Así es. Muchas gracias, hermana. Pues sí, efectivamente, buscar a Dios y confiar en Él para estar en paz. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? La pregunta número 2 dice, ¿por qué crees que Dios nos exhorta? Esta es una pregunta que es en términos generales. Nos exhorta a cantar alabanzas en medio de la aflicción. Ahí vimos algunos ejemplos de Pablo, ¿verdad? En la cárcel que estaba alabando y pues no estaba en condiciones muy favorables, sin embargo, él alababa. ¿Por qué creen que nos da estos consejos? ¿Quién nos quiere compartir? Para que confiemos en Él, hermano. Ay, ¿qué crees? Se me fue el internet. A ver, otra vez, hermano. Para que confiemos en Él, para que confiemos en Dios, pues. Para confiar en Dios. Hermano Marcos. Sí, yo pienso que es para levantar el espíritu, para no derrumbarnos. Sí. Si cantamos alabanzas, pues Dios pues, comienza a fortalecernos en ese momento. Comienza a levantarnos de donde estamos prácticamente caídos o afligidos. Sí. Y a través de la alabanza Él nos ministra. Amén. Y nos fortalece, y todo eso que tenemos, todo ese dolor sale sale en forma de alabanza, y de verdad es bien bonito que cuando uno está en medio de una pena muy grande, uno levante su voz, levante sus brazos y alabe al Señor. De verdad sale uno más que bendecido. Hermana. Sí, hermano. Sí, bueno, según lo que hablábamos de eso, de Pablo y Silas, ¿verdad? Porque ellos fueron azotados fuertemente y eso, pues lógico que produce aflicción, ¿verdad? Y ellos llegaron a la cárcel todavía de afligidos, azotados y todo, llegan a la cárcel y ahí, imagínense qué sufrimiento todavía. Y a pesar de eso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se pusieron a cantar alabanzas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí hubo un gran milagro. Las cadenas se soltaron, ¿verdad? Entonces, cuando se cantan alabanzas, suceden milagros. Ay, qué bonita conclusión. Sí, sí, muy hermoso. Suceden milagros, verdaderamente. Gracias, hermano Roberto. Qué bonito comentario. Los calabozos en los que tenían a los prisioneros en esa época, y sabemos que a Pablo siempre lo ponían en el calabozo de más abajo, estaban así como en pendiente, pero no había baño, ¿verdad? Entonces, los reos pues hacían sus necesidades dentro de la celda, y la pipí, la popó, lo que fuera, se iba escurriendo. Claro que el que estaba más abajo, pues contenía toda la materia fecal, toda la orina, ratas, y un hombre golpeado con heridas, pues estaba en una situación súper insalubre, aparte del dolor físico, aparte de las condiciones en las que se encontraba. En medio de todo eso, él cantaba alabanzas y las cantaba con gozo, porque efectivamente, como dice el hermano Roberto, sabía que suceden milagros. Dice, anota un versículo que te fortalece en tiempos de aflicción. ¿Quién nos quiere compartir ese versículo? Sí, amén. Yo me acuerdo de Éxodo 14:14, porque en tiempos de aflicción Dios me repitió ese versículo bastantes veces. Lo veía en redes sociales, lo veía en vehículos, lo veía por todas partes, en una aflicción horrible que yo tuve. Y de ese versículo me acuerdo en los momentos difíciles. Amén. ¿Los puede leer, por favor, hermanita Flor? Sí, dice... Permítame, ¿cómo empieza? Éxodo 14:14. Sí, es que no recuerdo cómo empieza exactamente. ¿No lo tienes a la mano? A ver si alguien lo tiene por ahí. Éxodo. Bueno, mientras lo buscamos, gracias, hermanita Flor. Ahorita lo vamos a leer. Y sí, qué tenerlo tener todo el consejo de la palabra de Dios para animarnos. Adelante, hermano Roberto. Sí, gracias, hermana. Bueno, hay dos versículos ahí que me gustan mucho. Uno es ¿cómo se llama? San Juan 14:27, donde dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. Y lo principal, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y este otro, el Salmo 56, 3 y 4, me gusta mucho, y porque dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Y lo que más me gusta es esta pregunta que dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Mire, hermano, ese versículo a mí me llega, me fortalece, me saca adelante, como si me dieran un empujón, ¡pum!, para arriba. Qué bonito. Muchas gracias, hermano. El versículo que nos compartía la hermana Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el versículo que nos compartió la hermana Flor. Muchísimas gracias, hermanita. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Mi hermana. Amén. Mi hermano. Hermano Jairo y luego, no vi quién, pero... Adelante, hermano. El versículo que para mí ha sido de gran bendición es el Salmo 37:4. Dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de mi corazón. Ese versículo para mí ha sido de gran bendición y para muchas personas que se lo he compartido. Eso es, mi hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias, hermano. Hermano Marcos. Perdón, Salmo 37:4 era. Salmo 37:4. Sí, mi hermana. Sí, mi hermano Roberto. Gracias, muy amable. Hermano Marcos. Yo tengo algunos, entre ellos también tengo Salmos 51 del 1 al 10, pero más me gusta es el 10, cuando yo estoy, ¿cómo se llama? He hecho algo malo, qué sé yo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. Ese siempre yo lo y Jeremías 33:3 y Josué 1:8 y 9. A ver, Jeremías 33:3, léanos ese, hermano, por favor. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Tú no conoces, sí, ese versículo ha vivido conmigo desde muy niño, porque siempre yo aunque no lo conocía a Dios, mi tierra siempre la gente ha sido católica, pero ha sido más apegados a Dios. Y siempre nosotros buscábamos de Dios ahí, yo siempre decía, a veces no hacía los deberes y el profesor nos pegaba duro con la palmeta, todo, y digo, Señor, ayúdame, que no me vayan a pegar. Y a veces como que me pegaba a mí, el profesor me daba duro también. Y así, mi mamá también me daba duro también, y así. Entonces, yo siempre acudía y después descubrí, cuando soy cristiano ahora, acudí, mejor dicho, conocí ese Jeremías 33:3. Gracias, hermano Marcos, muy, muy lindos. Yo les quiero compartir uno favorito mío. Es Salmo 147:3, que dice, Él restaura a los Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. La hermana Mary Castro nos compartió Segunda de Corintios 4:8-9, lo voy a leer para ustedes. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y vosotros y en vosotros la vida. Gracias, hermana Mary. Vamos a la pregunta número 4. Dice así. El versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Explica este enunciado en tus propias palabras. Es como decir, ¿qué entendemos de esa expresión? La oración eficaz del justo puede mucho.
Yo tengo una opinión. La oración de justo puede mucho. Dios, cuando somos justos, cuando nosotros estamos apegados a nosotros tenemos una relación exactamente con Él y personal con Él. Entonces Él nos escucha y como decimos siempre, Él nos da, o sea, nos concede los deseos de nuestro corazón. Muchas gracias, hermano Marcos. Efectivamente, la oración de un hijo de Dios tiene poder. ¿Alguien más que nos comparta su respuesta? Hermana Berna. Yo puse el que agrada, que para mí un justo, la oración del justo que es eficaz, porque él es el que agrada a Dios en su entrega a Él. Dios lo escucha porque anda conforme su voluntad divina y no la humana. Es una unión que hace que la persona tenga esa confianza en el amor de Dios, sabiendo que que de Él es todo, y que por Dios a quien Él quiere, que Dios da a quien Él quiere y cuando Él quiere, y por eso no confía en sus fuerzas humanas, sino en la bondad y en el todo poder y misericordia de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanita. Linda respuesta. La oración es una unión con Dios y confianza en su amor. Hermanita Sandrita, por favor. Que si pedimos conforme a lo que Dios quiere. Primero, hermana, pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo sé que te fallo, tú sabes esto y esto que yo cometo, ¿verdad? Yo sé que estoy luchando, pero tú ayúdame, ¿verdad? Entonces, y ahí le pedimos perdón al Señor, pues porque nosotros sabemos en qué le fallamos y que Él nos considera, nos ha justificado ya, pues, ¿verdad? Y Él nos va a responder conforme a su misericordia. Qué bonito. Gracias, hermanita Sandra. Dice la pregunta número 5, ¿cuál es la exhortación que se nos da en estos versículos? Y les voy a leer los versículos a los que hace referencia. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál es la exhortación que se nos hace en estos versículos? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la indicación? Que confesemos nuestra falta y que regresemos al Señor y no sigamos más en esa situación. Puede ser, ¿verdad? Que hagamos un acto de conciencia y una confesión, pero hay otra indicación ahí. Si vemos que dice, sepa que... Sí, adelante, hermano Jairo. Mi hermana, yo creo que dice que debemos de hacerle recapacitar a una persona del pecado o del problema que él está, hacerlo volver a la senda verdadera. Eso es para mí, creo que es lo más importante. Sí, así es, efectivamente, hermano. Hermano Roberto. Amén, hermana. Bueno, a mí me exhorten algo, y es algo que, bueno, que tal vez a algunos hermanos les ha pasado. A veces nos damos cuenta, hermano, digamos que no volvió un hermano a la congregación. Hay hermanos que acostumbran siempre sentarse en una silleta y parece como que la tienen numerada, no sé, como que pagan por esa silla, ¿verdad? Porque ahí es el lugar, el VIP, ¿verdad? A veces tienen la silleta fija ellos, ¿verdad? Pero a veces vemos que esa silla está vacía y que no volvió el hermano y no volvió. O sea, yo creo que deberíamos de preocuparnos, ¿verdad? De preguntar o averiguar qué habría pasado con ese hermano. Y no decir, sí, mira qué raro, es el que anda de vacaciones, dándole la vuelta al mundo, saber. Entonces, lo que yo creo que eso me exhorta a preguntar por ese hermano y ver dónde está y qué es lo que está pasando con él. Exactamente, claro que sí, hermano. Sí, esta es una exhortación a que estemos pendientes de qué está pasando en nuestro entorno y no nada más, ay, yo voy y yo veo nomás para de frente. Es lo que dice el hermano Roberto, darnos cuenta que hay una silla vacía y pues ir atrás del hermano.
Y ahora la pregunta número 6, que es la última, dice, ¿qué enseñanza te dejó este curso? Hermana, yo hice el resumen, pero A ver, eso, gracias, hermano. un poquito largo, ¿no? Pues voy a hacerlo rápido para no ser tan largo. Bueno, en el capítulo 3 de Santiago, vemos los consejos sobre nuestra lengua y cuidados al hablar. Eso es del versículo 1 al 10. Bueno, en el capítulo 4 vemos la exhortación que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, que no debemos de juzgar también a los hermanos, que eso le corresponde a Dios. Eso está en el versículo 11 y 12. Después, como punto número 3, también aprendemos ahí en ese mismo capítulo 4 a no disponer y hacer planes del mañana, ya que somos como la neblina y Dios es el que dispone de nuestras vidas y no hacer lo bueno, o sea, lo bueno conociendo, o sea, no hacer, digamos, lo bueno, o sea, conociéndolo es pecado. Eso también me dejó el curso que estudiaba, que si sabemos hacer lo bueno, debemos de hacerlo. Si lo evadimos, estamos haciendo como no evangelizar, ¿verdad? Sabemos que eso es bueno y al dar una vuelta ahí, entonces estamos como evadiendo lo bueno, ¿verdad? Ok, en el capítulo 5 aprendí también que los juicios de Dios denunciados contra los incrédulos ricos, también viene un juicio de Dios contra los incrédulos, ¿verdad? Que son ricos. También aprendí sobre la exhortación a la paciencia y a la mansedumbre en las tribulaciones. También a tener precauciones contra los juramentos precipitados, que a veces juramos por Dios, ¿verdad? Sino mejor decir sí o decir no. Eso fue otra cosa que aprendí. Ahí mismo en el capítulo 5 también, que la oración de fe sanará al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. El enfermo tiene que arrepentirse y confesar sus pecados ante Dios y le serán perdonados y será levantado y también será salvado, dice la palabra. Y lo último es la felicidad también de interceder en la conversión de un pecador, de alguien que se haya extraviado y se haga volver para salvación de su alma. Yo creo que eso va a ser una felicidad grande en mi vida si lo realizo, ¿verdad? Porque esa persona va a ser salva. Ese es el resumen. Ay, hermano, pues qué barbaridad. La verdad es que sí, usted lo hizo, pero sí, al dedito. Muy bien, muchas gracias, hermano, sí. Cuánto, así, escuchando su resumen, pues, cuántas cosas buenas nos dice Dios a través de su palabra y a través de este estudio de Santiago, pues, nos fortaleció a todos porque ciertamente, ¿quién no ha pasado un momento de dificultad? ¿Verdad? ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Hermanita Sandy. Yo puse, hermana, que Dios es paciente con nosotros, misericordioso, y que lo único que Él quiere que confesemos que lo necesitamos y confiemos en sus planes para nosotros. Pues en su palabra dice, mis pensamientos sobre ti son pensamientos de bien y no de mal, para que todo te vaya bien. Gracias, hermana, muy bonito. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué enseñanza le dejó el curso? Amén. Hermano Simón. Mira, acordándome, no sé si de pronto pueda estar errado, pero no creo. Santiago no era el que conjuntamente con Juan pedía a veces que cayera fuego del cielo. No. No. ¿No era Santiago entonces? No. No porque, a ver. ¿No era el que no era el que Jesús los llamó hijo del trueno? No. Este es el medio hermano de Jesús, Jacobo. Bueno, claro, el medio hermano de Jesús, este es hermano de Juan. Bueno, pero me parece que no, hermano. No, creo que no, hermano. Al inicio dimos así toda la... ¿Esto no es Santiago, hijo de Zebedeo? ¿Esto no es Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan? No. Ok, entonces el otro, Jacobo. Sí. Ok, bueno. De las enseñanzas que pudo Santiago, bueno, Santiago comienza primero con que la manifestación, una de las manifestaciones de que uno cuando está lleno del Espíritu Santo, es uno de las manifestaciones que el Espíritu Santo sabemos que es el fruto, pues. Una que dice, conociendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, es importante entender que más allá de lo que nosotros podamos estar pasando,
por cualquier tipo de tribulación, la fe que debe morar en nosotros, que debe permanecer en nosotros, debe producir esa paciencia porque el Espíritu Santo que mora en nosotros lo hace, o sea, lo hace presente. Además de eso, bueno, podemos ver también que él habla de la oración, pues tenemos que orar unos por otros, tenemos que, o sea, entender lo que significa hermanos de la fe, o sea, participar en eso. Estar regocijado en la palabra, entender que todos somos hijos de un mismo Dios. Y sobre todo en la última parte donde estábamos hablando que el último versículo, dos últimos versículos que me llaman mucho la atención, donde dice que todo aquel que lleve a alguien que esté en pecado y lo saque de ese pecado y lo vuelve otra vez. En el caso de las personas que de pronto se han ido de la iglesia o han tenido alguna disensión y de pronto se desaparecen, cubre multitud de pecados y lo ayuda. Esta acción me llama mucho la atención por cuanto si vemos a Pablo en los versículos que habla en Corintios 9, 19, 23, donde Pablo se hacía, o sea, para poder conseguir, una de las supremas metas de Pablo era ganar muchas almas para Cristo. ¿Qué significa esto? Que Pablo hacía de todo. Él dice que siendo un romano, él se hacía siervo, se hacía esclavo, el trabajo que hacía esclavo para llegarle a ese hermano y poderle llevar el mensaje del evangelio. Se hizo judío a los que eran judíos para poderle estar, o sea, lo estratégico que era, para poder llevar esa palabra, y el único fin era simplemente ganar esa alma para Cristo, glorificar a Dios. A él no le importaba lo que pasaba, lo que le iba a pasar, pero él no dejaba. Y yo hice, casualmente y esa se la pasé yo al hermano Roberto, por eso le dije que escuchara esa posición, esa enseñanza, porque casualmente una de las cosas por la cual la iglesia está fallando es que alguien se va y nadie decimos que somos hermanos en la fe mientras estamos en la iglesia. Cuando estamos en la casa enfermos, nadie le hace una llamada, nadie lo visita, nadie, cuando se da cuenta, ay, no vino más, se perdió. Y eso me llamó a mí la atención cuando yo estudié a Pablo, y casualmente ayer le comentaba al pastor, le dije, pastor, ¿por qué tenemos dos hermanos ahí en la iglesia que son de la iglesia y tienen ya 2 domingos que no vienen? ¿Por qué nadie se ha preocupado por ir a hacer visita, por llamarlo? No me contestó nada. Y casualmente me tocaba hacer, yo creo que mañana me van a dar un sermón, porque me tocaba hacer el devocional y mi devocional fue ese, y nadie me contestó del devocional. Yo creo que me están esperando mañana, tengo mañana evangelización para hablarme del asunto. Pero mire, lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo mora en la persona, te hace decir lo que tiene que hacer, y todo con cita bíblica, no era pensamiento de hombre. Yo simplemente dije, mire, escuchamos muchos sermones de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la unión en Cristo, estar en Cristo. Cristo vive en nosotros, pero si Cristo vive en mí, me tiene que decir a mí cuando un hermano está fuera de la iglesia, ¿qué debo de hacer? No lo puedo apartar, no lo puedo dejar. Si somos hermanos en la fe, ¿por qué me voy a olvidar de él? Si ha compartido con nosotros momentos buenos o momentos donde tú ha tenido problemas, puede ser económico o de enfermedad, no podemos dejarlo, porque una de las manifestaciones que dice, una de las citas bíblicas que dice es que la única forma de conocer a Dios es amar al prójimo, porque Dios es amor, no podemos perderlo. Y entonces, y esa fue la cita bíblica, fue la cita donde yo enfoqué toda mi enseñanza, porque a mí me duele un hermano de la fe cuando se va de la iglesia. Me duele en verdad, porque yo sé lo que significa llegar a una iglesia, porque yo sé lo que es evangelizar a alguien y después de hacer el trabajo de evangelizar, dejarlo perder. Amén, hermano. Sí, claro. Sí, es que ahí es el cuidado. Y como usted bien dice, hermano Simón, efectivamente, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? En este estudio, es que a veces queremos como que otro lo haga. Yo también lo puedo hacer. Entonces hay que acercarnos. Muchas gracias, hermano Simón, por su comentario tan acertado. Le agradecemos mucho su participación. Hermana Mary Castro. Amén, hermanos. Bueno, yo aprendí mucho sobre el comportamiento frente a la aflicción o a las pruebas y como a toda circunstancia de la vida.
Pienso que el deber supremo del cristiano y su mayor privilegio, pues es la comunión con Dios. Durante toda nuestra vida vamos a atravesar por diferentes etapas de aflicción, de sufrimiento, de enfermedades, inclusive hasta de pecado, de tristezas, de caimiento, pero dentro de este pasaje me gusta que Santiago nos aconseja que en medio de la aflicción debemos orar. En cualquier situación, por grande que sea, la oración siempre va a ser la clave. Y como dijo Roberto, también debemos alabar a Dios y cantar su nombre. Recordemos a Pablo y a Silas en Hechos 16:45. Así es. Gracias, hermana. Muy, muy lindo comentario. Ciertamente, el poder de la oración. Gracias, hermana Mary. Pues, hermanos, hemos terminado ya nuestro curso y sabemos que el próximo curso que viene es acerca de la vida de Esther y se va a llamar el curso Un Salto de Fe. Entonces, pues ya estaremos a través de nuestras plataformas, ya van a estarles comentando, ¿verdad? La inscripción y cómo se va a llevar a cabo. Y como ya sabemos, se publica para que estén al pendiente, podamos iniciar este nuevo curso. Y pues les doy muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su presencia, por sus participaciones tan hermosas, que entre todos, ¿verdad? Estuvimos haciendo este curso. Pues muchísimas gracias, hermanos, y pues vamos a despedir este curso en oración. Y le voy a pedir a mi hermanita Sandy que nos despida con la oración. Buen Señor Jesús, gracias te damos, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos has dado de conocerte un poco más por medio de la doctora Rosy. Gracias, Padre, por su vida. Te suplicamos que la sigas usando, que nos sigas motivando a seguir tu obediencia, Señor, tu palabra, haciéndola por obra, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están aquí en el grupo. Dales fortaleza, dales ánimo a seguir adelante, que no haya nada que nos desmaye, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos. Úsalos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Dales ese denuedo para que puedan hablar de tu amor, Señor, de tu vida y lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de 5, Señor. Te suplico que les siga dando esa visión de seguir evangelizando, de seguir motivando y preparándonos, Señor, para poder hacer tu obra. Gracias, Dios, por este tiempo y te suplicamos que nos permitas seguir buscando de ti, Señor, diariamente y que podamos seguir confiando en ti, Señor. Que todo lo aprendido lo podamos poner en práctica, Señor, poder confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te dejamos todo en tus manos, Padre. Amén y amén. Amén. Pues, hermanos, muchísimas gracias y estamos ya expectantes de nuestro siguiente curso. Un abrazo muy grande para Gracias, Silva, gracias por todo y gracias, mis hermanitos, por orar por mí, por mi familia y todo. Gracias por todo. Los amo mucho. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones. Gracias, mi hermana. Adiós, bendiciones. Bye, bye. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones, hermano. Nos vemos. Hermanita Flor, hermanita Doris.